¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Muy bien, muy ustedes? bien. Hola, Muy buen bien por día. acá. Hace rato no hablábamos, así que Sí, bueno, en serio. alegría volver a verlos. Nos trae un tema económico y qué tema, ¿eh? Es amplio, así que vamos a intentar sintetizar, pero quiero primero ver, a ver, estas medidas, desde tu punto de vista, sos un hombre especializado en esto, ¿estás a favor, en contra? ¿Qué opinas de las medidas? A ver, me parece que es muy positivo el hecho, por dos lados, vamos a dividirlo de esto, tal vez primero la parte aburrida, la parte de desde la economía, desde la macroeconomía y desde la visión del gobierno. Esto genera dos incentivos en primer lugar, en una primera etapa. En Ujú. primer lugar, lo que va a hacer es que la cantidad de dólares que aumenta, que va ahí disponibles en la economía, sobre todo en los próximos meses, a partir de la aplicación y justamente también la aprobación de una ley o las modificaciones de algunas leyes que tengan que ver con el régimen penal tributario y algunas cuestiones que están relacionadas con legislación que tiene que pasar por el poder legislativo sí o sí. Esto va a hacer aumentar la oferta de dólares, sobre todo en los próximos meses, y esto va a hacer que seguramente van a comenzar a entrar estos dólares o a empezar a circular a partir de julio, agosto aproximadamente. Con lo cual, en la época en la cual estacionalmente hay menor cantidad de dólares en la economía argentina, van a empezar a aparecer estos dólares justamente con ese timing que se necesita. Recordemos, hay dos estaciones muy marcadas en oferta y demanda de divisas en la Argentina. Se ofrecen muchos dólares de marzo a julio, agosto, por la cosecha gruesa, por las exportaciones del campo y demás. Y después se comienzan a demandar muy fuertemente cerca de fin de año y los meses de enero y febrero por las vacaciones y por el flujo, sobre todo a Brasil, que hace que muchos quieran ir, por ejemplo, a las playas de Brasil y demandan divisas en general reales y demás, pero esto se traduce en una demanda de dólares, ¿eh? Entonces, estos dólares van a entrar justamente en esos meses que coincide con esa mayor demanda y va a equilibrar o podría llegar a equilibrar y por lo tanto no habría grandes sustos por temas cambiarios. En segundo lugar, desde esa misma parte macroeconómica, esto va a generar un incentivo del gasto de los hogares, del consumo, algo de inversión, pero sobre todo en los hogares va a haber mayor gasto, va a aumentar el consumo y esto también va a fortalecer la economía. Ahora vamos a la parte más interesante para todos nosotros, cómo nos Sí. afecta la vida a nosotros. Esto Claro. era macroeconómicas, a ver qué es lo que... Mm. Ahora vamos a la parte de cómo nos afecta a nosotros a las decisiones de cada una de las personas. Y aquellos que durante mucho tiempo, esto estamos hablando años y décadas, décadas porque también estamos hablando de gente grande, han creado esa cultura en nuestro país de comprar dólares porque era la única forma de refugiarse frente a la inflación y esto lo vemos siempre que hablamos de tipo de cambio. La primera pregunta que recibimos los economistas desde que están en el cursito de ingreso en la facultad De hasta manual que sería, ¿no? finalice es Mm. ¿a cuánto va a estar el dólar Ujú. en tal fecha o qué va a pasar con el dólar? Esa es la primera pregunta que siempre recibimos. Y la respuesta es no sé. Bueno, Sí. más allá de eso, más, más allá de esa cuestión, la preocupación de los argentinos pasa por los dólares. Pero en realidad esa preocupación por los dólares lo que expresaba era una preocupación sobre el poder adquisitivo que iban a tener sus ahorros y si podía de alguna forma cubrirse ante esa inestabilidad argentina. Bueno, ahora lo que le está ofreciendo, le empieza a ofrecer el gobierno es una posibilidad de utilizar esos dólares que fueron acumulados. Y ahí estamos hablando no de, a ver, no de la gran banda de narcotraficantes que viene del exterior o el gran fondo de inversión que tal vez especuló y hizo alguna maniobra, etcétera, etcétera, sino lo que estamos hablando es de
pequeños ahorristas, jubilados, asalariados, pequeños agentes económicos, todos, sobre todo personas físicas, comunes y corrientes, personas de a pie, que para protegerse habían comprado dólares en las últimas décadas. Bueno, estos dólares que cuando los tenían que blanquear o empezar a usar, tenían que empezar a usar una serie de instrumentos para que no se detecte por la FIP. Ahora no habría que hacerlo todo esto. Y Queda esto liberado. seguramente va a incentivar el consumo de cada uno de nosotros, de los que tienen dólares, y esto, o divisas acumuladas, y esto se va a traducir seguramente en ventas de eh, productos de consumo masivo, pero sobre todo creo que va a apuntar a el cambio del auto, el cambio de la moto, la mejora de la casa a raíz de pintarla, de hacerle una mejora, terminar el bañito que estoy esperando, este tipo de pequeñas inversiones, pequeños consumos que entiendo que es lo que va Sí. primero a comenzar a reaccionar, y luego viendo si esto se consolidó o no, la gente se va a animar un poco más. Para dar una idea de cuánta plata estamos hablando, y ahí vamos ya al efecto macroeconómico de cada uno de esos pequeños dólares, el dólar de la suerte que muchos tienen en su billetera y demás. ¿Se Sí. acuerdan de esto Acá tengo, lo tengo, lo tengo. muchos lo tienen? Bueno, ¿cuánta plata estamos hablando? Mm, Según estimaciones oficiales, van desde los 200 a los 400, casi 500.000 millones de dólares. ujú. Las reservas totales del Banco Central están en el orden de, estas no las netas, sino las totales, están en el orden de los 30 a 40 mil millones de dólares. O sea, Wow. aproximadamente un 10% de la cantidad de plata que tenemos los argentinos ahorrados y refugiados de la FIP y del control y de la voracidad fiscal justamente que hacía que los escondan. Para hacer otra comparación, la Argentina exportó el año pasado, que fue un año de exportaciones récord por muy buena cosecha del campo, etcétera, etcétera, menos de 80.000 millones de dólares. Bueno, nosotros estamos hablando acá de montos que aproximadamente son 8 veces esos. ¿Cómo es? 5 veces, perdón, Ujú. esos montos del total de las exportaciones de Argentina en un año, ¿sí? Bien. Para una idea de cuánta plata estamos hablando, es muchísimo. Y me parece que además tiene un acierto adicional esta medida, y es por eso que creo que es conveniente, que es buena para el país, que mucho se habla acerca de la necesidad de que la gran empresa venga e invierta a la Argentina. Supongamos Tesla, supongamos Ford, Toyota, IBM, Apple, la que ustedes que quieran, Google, la empresa que quieran que venga e invierta, o que una empresa que tiene forestaciones en la región invierta 500 mil Ujú. millones de dólares en un nuevo mega cerradero, en una planta de celulosa o la industria que ustedes quieran. Pero los inversores extranjeros, cada vez que se les plantea esto, lo que dicen es, perfecto, yo puedo hacerlo, pero ¿cómo es posible que los argentinos no confíen en el país y no confíen en invertir esos dólares? Mm. Bueno, esto creo que va en el sentido correcto, más allá del RIGI que se aprobó el año pasado, este régimen de incentivos a las grandes inversiones. Creo que esto está encaminado a ordenar un poco más Ujú. esta economía, que tiene una irregularidad enorme, prácticamente un PBI Sí. de ahorros que están escondidos, tratando de que no sean detectados por el sistema, justamente para protegerse de esa inflación, que es lo que tenemos de aproximadamente 50, 60, 70 años de Sí. inestabilidad económica y política de la Sí, y Argentina. hoy la gente está escuchando atentamente a vos, está leyendo la letra chica, está escuchando Ujú. todo eso. Claro, Claro. exactamente. A ver,
Esto usted hablaba de junio, julio, el impacto que va a tener estas medidas que acaba de adoptar el gobierno nacional. ¿Qué le hace pensar que la gente, digamos, o qué tiene que pasar para que la gente vuelva a confiar? Porque si lo tiene guardado al dinero es porque desconfía, no hay confianza. El gobierno transmite esa confianza más allá de las medidas positivas en el Congreso que se van a adoptar para que no haya confusión con el tema del lavado de dinero. ¿Están dadas las condiciones, digamos? Qué buena pregunta y parece hasta preparada, porque que justamente que quería hablar del tema de confianza, porque la confianza, y esto es en economía a nivel macro, pero pensemos en la confianza micro, que es la misma y es la misma lógica aplicada a nivel nacional o macroeconómica, que lo que sucede en las interacciones o en los intercambios Sí, interpersonales uno a uno. Cuando alguien en quien yo confiaba traiciona esa confianza, cuando alguien en quien yo confiaba traiciona, supongamos un socio, un amigo, un pariente, mi pareja, quien sea, traiciona esa confianza. Al día siguiente o al año siguiente viene y me dice, mirá, esta es una nueva gestión, a partir de ahora vamos a hacer todo perfectamente bien. Yo creo, confío automáticamente, claramente la respuesta es no. sí, ¿Por qué? Porque la confianza hay que reconstruirla. Entonces, seguramente estas medidas, tanto las de no información como las de que cambian los patrones o los criterios de información al ARCA o la ex-AFIP, como la tercer pata, que es la que va seguramente se va a anunciar en los próximos días, que es el proyecto de ley que cambia la legislación existente. Estos tres elementos tienen que ir construyendo esa confianza de a poco. Entonces, seguramente en los primeros meses será muy tímido el efecto. Algún loco dirá, bueno, sí, confío totalmente porque creo en este gobierno nacional. sí. Al mes siguiente, algún otro va a ver que es posible, que es Sí. aplicable, que no sucedió nada, y esto va a comenzar lentamente. La confianza tiene la característica de que se destruye en un segundo, pero para construirla hay que pasar años y en el mejor de los casos meses. Por eso hablo de que el impacto va a ser gradual, va a ser demorado, no va a ser la semana que Sí. viene, Claro. no va a ser el mes que viene, sino que tímidamente va a comenzar esto. Va a comenzar porque hay algunos que son más arriesgados, que van a tratar de aprovechar justamente que todavía los precios no están al nivel de consumo que estarían con un nivel de mayor actividad económica, entonces tratarán de aprovechar esas oportunidades, sobre todo en el sector inmobiliario, sobre todo también en el caso de automóviles, motos y algunos bienes de capital, pero es algo que se construye y más todavía se Ujú. reconstruye lentamente, con lo cual veremos el impacto en los próximos meses. Sí. Ujú. Ahí ya no te puedo dar a ciencia cierta en qué porcentaje y en qué fecha Sí, va a suceder esto, porque es una cuestión más humana y dependerá de una enorme cantidad de cosas. Entre ellas, este es un año electoral, entonces la pregunta que se hace también los pequeños ahorristas, de vuelta, no el gran banco de inversión, no la gran empresa, el pequeño ahorrista, ¿este gobierno va a poder impulsar estas leyes? ¿Va a Ujú. poder hacer aprobarlas? ¿Qué pasa en las elecciones, no solamente de las provincias de estas semanas, de estos meses, sino las elecciones de septiembre, octubre, las de fin de año, que son las elecciones de diputados y senadores nacionales? Claro. Sí. Eh, ¿Va a tener masa crítica como para aprobar esas leyes? Yo entiendo que sí, pero más sí. allá de que yo entiendo de que está encaminado eh, ese proceso, no soy analista político y como es, me parece que todos están a la espera de ese resultado. Ujú. Si tuviese, supongamos, el gobierno nacional una derrota muy fuerte en septiembre, octubre, cosa que no creo, como es, por lo que se comunica, por lo que se Sí. informa además. Obviamente las percepciones, las expectativas de los agentes económicos, del pequeño
jubilado, del pequeño ahorrista y demás, también van a estar en línea con eso y van a decir, bueno, esto no es tan estable. Sí, sí, Entonces, sí. Claro. es un tema de construcción diaria, de construcción mes a mes, y que vamos a ir a ver viendo los impactos graduales. Ujú. Más allá de eso, como comencé diciendo, creo que es muy positiva la medida. Bien, ¿hay riesgo de lavado de dinero, digo yo, con esto? ¿Riesgo de lavado? ¿Sacamos los dólares viejos, azules? ¿Habrá diferencia de recepción? Eh, riesgos hay, y ahí estará justamente la cuestión de cuál va a ser el rol de la FIP dentro de esto. Entiendo de que ahora los límites pasan a, en vez de informar cada extracción de un cajero bancario de 1.000 pesos o 10.000 pesos, ahora se tienen que Ujú. informar montos mucho más grandes. Sí. Entonces, podrá haber, pero a ver, ahora estamos, según esta nueva disposiciones, se tienen que informar saldos de cuenta a final del mes de más de 50 millones de pesos, que son 50.000 dólares, son menos de 50.000 Ujú. dólares. Ujú. Sí, sí. Entonces, no son montos grandes. Ujú. Si estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de millones de dólares. Claro. Sí, sí, muchísimo. Entonces, ¿podrá haber un fenómeno de micro lavado en pequeño? Y sí es posible, pero en realidad ahí también todavía está el rol de la Ujú. FIP para Para auditarlo controlar. a esto, Sí. pero y cruzar con las actividades y demás, pero de todas maneras estamos hablando de montos que creo que son Ujú. mucho más razonables. Era ilógico que una transacción de 1.000 pesos sea informada al Como, Banco Central y a la FIP. O sí, Claro. sea, como había Ujú. pasado en todo momento. absolutamente irracional pensar, aparte pensar de que la FIP tiene la capacidad de auditar Ujú. todas las transacciones de esos montos. Es Sí, Ujú. una sí. locura, o No, sea, sí. es humanamente imposible eso. Sí, sí. Entonces, apuntamos a algo que creo que tiene más racionalidad. Ajá, Ujú. Gerardo, una consulta, la última, respecto a los dólares. Tenemos el cara chica, tenemos el cara grande, tenemos los viejos, los azules. ¿Habrá una diferencia, decía Rodri, respecto a ver, que la gente saca sus dólares y no sabe que cuál vale más o si vale uno más que otro? Bueno, ahí veremos. En realidad no sé si está vigente todavía, creo que ya no. El gobierno nacional el Banco Central había logrado un acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos, Ujú. según la cual se cambiaban los dólares cara chica y verdes por dólares azules Sí. por un convenio de intercambio y de renovación de billetes con la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos, en Estados Unidos todos los billetes, todos los dólares son válidos, Ujú. absolutamente todos. Sí. Ahora, como en Sudamérica en general y en nuestra región en particular, había discusiones sobre Sí. todo, esto tiene que ver con Paraguay, con Brasil, son dos fuentes importantes de falsificación de dólares, Ujú. puntualmente de divisa, pero principalmente de dólares. Muchos tomaron el recaudo de solamente aceptar los cara grande y además estos dólares azules. Era para Sí. evitar ese aceptar o correr el riesgo de aceptar Sí. falsificados. Sí. Ujú. Dentro de eso, veremos si el gobierno renueva ese acuerdo o no, para ver si los bancos los aceptan a estos dólares cara chica y verdes. Esto dependerá de ese acuerdo con la Reserva Federal, para ver si es posible seguir renovándolos o Ujú. renovando billetes. Ahí ya pasa por otro canal esto. Sí. En principio, en los que seguramente aceptarán los bancos son los de Ujú. mejor calidad o los más nuevos, que son los cara grandes, más allá que sean azules o Obviamente. verdes, pero esto todavía es muy nueva la noticia, tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.